Nos está diciendo el señor Monacal que dentro de la empresa La Luz existía un cuerpo, una estructura paralela. Una estructura paralela que manejaba los datos de los guatemaltecos. Que manejaba o que recogía o recibía la información de los pasaportes de los guatemaltecos. Y eso está, la denuncia está presentada en el momento que usted quiera, Mario, yo se la puedo hacer llegar. Fue el propio director, el señor Enrique Defenhart, quien presentó la denuncia. Eso, lógicamente, lo que de alguna manera llama la atención es por qué la Procuraduría de los Derechos Humanos no nos pidió esa información. Ni el procurador anterior, ni el procurador actual. Es más, el procurador actual ni siquiera nos citó. Apenas el viernes llegó un mensajero de la Procuraduría de los Derechos Humanos a mi casa a notificarme de la resolución que hizo pública una semana antes. Ahí es donde yo digo y sostengo que hay una relación política entre el Procurador de los Derechos Humanos y el propio presidente de la República. El caso de Totonicapán es muy claro. A la par de cuando Pérez Molina da su conferencia, sale el Procurador de los Derechos Humanos a la par de él, en lugar de estar investigando. Aterrizando en la coyuntura, usted ha mencionado el caso Totonicapán. A usted le al frente de una cartera en un gobierno sumamente delicado, pareciera que el tema de la violencia se llegó a desbordar. ¿Cómo ve usted del otro lado y ahora no estando en la función pública todo este tema Totonicapán, el tema de la inseguridad, las fuerzas de tarea? ¿Cree usted que hay luces positivas, luces negativas en el actuar de su par en su momento Mauricio López Bonilla? Bueno, creo que en el caso de Totonicapán es importante que la población guatemalteca conozca que en el gobierno anterior las fuerzas combinadas se utilizaron solo para el tema de patrullajes en zonas de alto impacto y para combate al crimen organizado. Por ejemplo, la jornada aquella donde se le dio seguimiento a los Z67 u 8 departamentos. Yo lo que creo es que definitivamente las fuerzas militares de momento son una herramienta importante, son un brazo importante para el tema de la seguridad, pero hay que saber utilizarlas. Me parece, yo lo he expuesto y lo he dicho en mis columnas del blog que tenemos con los compañeros, que Totonicapán llama a reflexionar de cómo se debe utilizar al ejército. Está demostrado a la luz de las evidencias ya técnicas y periciales que los soldados no saben manejar crisis. Y digo soldados de tropa y soldados incluso los coroneles. No están diseñados para seguridad ciudadana. Y creo que hay una mala interpretación de la población, de la ciudadanía y de los analistas en creer que un militar, pues, solo porque sabe utilizar armas, sabe de seguridad. Eso no es cierto. No está formado para seguridad ciudadana, para prevención, para combate al crimen organizado. Un militar crece en los cuarteles, en términos de carrera, y en los cuarteles y en el ejército no se enseña seguridad ciudadana, seguridad hemisférica, seguridad transcontinental, inteligencia militar, todo ese tipo de cuestiones se enseñan en ese sentido. Sigo creyendo todavía que el ejército puede seguir apoyando las tareas de seguridad, las tareas coyunturales, las tareas cotidianas, estratégicas de combate al crimen, de narcotráfico en fuerzas combinadas, no necesariamente solo el ejército. Yo sobrepongo y antepongo el tema de la fuerza civil antes que la fuerza militar. En el caso nuestro, durante año y de intensa jornada de búsqueda de narcotraficantes, pero en particular las fuerzas especiales de la policía fueron las que nos dieron los resultados de la captura de los Lorenzana, de Chamalé, de Mauro Salomón, de todas estas, de los Estrada, de estos 10 extraditables que nosotros detuvimos. Se hizo con el apoyo irrestricto de las fuerzas especiales de policía y con equipos pequeños. En este Pérez Molina ha dicho que se da marcha atrás y que el ejército ya no va a participar en este tipo en disuadir manifestaciones y en conflictividad social. ¿Es correcta esta decisión? Porque hay otro sector de la población que demanda que no sea de esta forma. Yo creo que es una decisión correcta. Creo que es la mejor decisión que tomara el presidente Pérez Molina, particularmente porque nunca se había utilizado al ejército en disolver manifestaciones. ¿Por qué? Digamos, un equipo antimotines de la policía ha recibido la instrucción de negociar, ha recibido la instrucción de disuadir. Un equipo de antimotines de la policía, un MIR, digamos, de policía que está integrado por 15 FEP, está en capacidad de 200 gentes.
está en capacidad para negociar, para discutir. Y hay un protocolo de actuación a la luz y luego de todo lo que pasó en el Polo Chic, después de todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en donde se establece que la policía debe permitir el derecho a locomoción, pero también debe permitir el derecho a manifestación, y que en todo caso se debe acordonar el área con cordones humanos de parte de la policía para que se permita la locomoción, pero también se permita la manifestación. Y eso, con todo respeto, el que lo puede hacer es el policía. ¿Por qué? Porque la calle es su hábitat, la calle es trabajo, es todo lo que ve todos los días, lo cotidiano, hablar con la gente, discutir, negociar. El policía está inmerso en una conflictividad compleja y complicada a nivel nacional, que no le es ajeno una manifestación, no digamos un equipo antimotines, mientras que un soldado no, un soldado está acostumbrado a andar con su fusil. El policía no, el policía está acostumbrado a discutir antes de activar su arma, digamos. Hay una enorme diferencia entre uno y otro. Yo insisto, hay una equivocada decisión en el caso de Totonicapán de haber utilizado el ejército en el tema de disolver manifestaciones. Y hay que recordar que Guatemala es cuna de la conflictividad. Los temas estructurales no se han resuelto, los temas históricos siguen allí, siguen latentes. El tema de Totonicapán no hay que verlo solo como una manifestación más o un grupo de campesinos más. Totonicapán es un pueblo ancestral. Hay que recordarse que Totonicapán, vía Atanasio Tzul, fue el último bastión de oposición a todo el tema de la colonia y al sistema inquisitivo que se pretendía hacer, y Totonicapán a partir de ahí se convierte en una organización comunitaria ancestral indígena maya, que no es ninguna organización campesina financiada, digamos, sino más bien es una organización cuyo soporte es el movimiento social, la cultura enraizada de un pueblo no agresivo, pero sí un pueblo aguerrido que defiende sus derechos estructurales, y que por supuesto tiene toda una cultura de conservación de la naturaleza, de conservación de su patrimonio. El tema de Totonicapán no es un tema que se debe ver solo en la lógica de seguridad. Ahí hay un tema en donde hay un pueblo ancestral herido con lo que pasó, y eso hay que atenderlo. No solo debe atender sus problemitas, sino ver Totonicapán es el fiel reflejo de todo lo que está ocurriendo en el interior del país, por ejemplo, ¿no? Decía el analista Maco Canteo en la semana pasada aquí que el caso de Totonicapán marca un punto de inflexión de un antes y un después del gobierno de Otto Pérez Molina en cuanto a cómo atender la conflictividad social. Hay muchos focos en el país de conflictividad social por diversos temas. ¿Cree usted el gobierno encarar de aquí al mediano, corto y largo plazo todos los problemas que se vienen? Porque al final tampoco se puede garantizar que se van a cumplir las demandas de todos los sectores. ¿Cómo lidiar entonces con estas dos posturas de la balanza, por así decirlo? Yo quisiera apoyar en ese sentido al ministro López Bonilla. ¿Por qué? Porque cuando fue la transición ambos coincidimos en que Guatemala es un país conflictivo, convulso, socialmente convulso, muy explosivo en términos sociales, y que definitivamente todo lo que no se atendía en la institucionalidad del Estado y del gobierno reventaba en gobernación. Y digo reventaba porque ya los campesinos o cualquier organización social sale a la calle, manifiesta, irrumpe el paso, viola los derechos de otras personas, y entonces resulta que al final el perverso es el ministro de Gobernación o la policía, que tiene que enfrentarse a batonazos con los manifestantes. Pero todo esto que resulta en noticias de alto impacto en un día, tiene toda una consecuencia histórica, un antecedente que resulta en una falta de atención por parte del Estado en su conjunto, judicial, legislativo y ejecutivo. Y esto fue lo que pasó con Totonicapán. ¿A qué quiero ver yo? Definitivamente la responsabilidad de Totonicapán no es únicamente del ministro de Gobernación y del ministro de la Defensa. Ellos son, digamos, el último bastión de la responsabilidad institucional. Creo que al final el gran fracaso
de lo que ocurrió en Toto y lo que sigue ocurriendo en distintos sectores sociales de falta de atención es el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, que se dejó en el gobierno anterior, que es una herramienta para atender conflictividad, pero no solo se trata de atender, no solo se trata de sentarse con los campesinos, se trata de resolver cuestiones históricas. Y creo que definitivamente el Sistema Nacional de Diálogo Permanente necesita una mayor inversión, pero también un mayor equipo, mayor recurso humano, personas altamente capacitadas para mantener un diálogo, para mantener consensos, para mantener en medio de los disensos ciertos niveles de tolerancia. Nosotros tuvimos conflictos con hidroeléctricas, y tuvimos conflictos con relación a minerías, con el tema de San Juan Zacatepeques, y todo el Sistema Nacional de Diálogo en su momento fue financiado, respaldado por el Viceministerio de Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación. Creo que en ese sentido no solo es este gobierno, sino tiene que ser el Estado de Guatemala, debe prevalecer, privilegiar el tema del diálogo, pero el diálogo en donde se encuentren consensos, rutas para resolver problemas y, por supuesto, financiamiento, porque al final cualquiera puede ofrecer, cualquiera puede decir sí, resolvámoslo, pero si no tiene recursos para resolverlo va a ser difícil. Y además aquí hay que recordar muchos casos que tienen que ver con el tema del radicalismo. Es virtualmente complejo resolver una demanda, por ejemplo, de nacionalizar la energía eléctrica. Es virtualmente complicado, cuesta arriba, resolver una demanda sobre el tema de nacionalizar cualquier explotación y exploración de recursos naturales. Entonces, el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, sus actores de parte del Estado, no solo deben de tener la capacidad de sentarse a dialogar y a negociar con las organizaciones sociales y distintos sectores, sino también tienen que tener la capacidad de decisión, de tener el respaldo del más alto nivel para que lo que ellos digan en la mesa pueda ser escuchado y pueda ser tomado en cuenta. Bueno, gracias entonces a Carlos Menocal por haber estado acá en Noticias a las 7. Vamos ahora a conocer un poco más del Auto Show Guatemala, el cual inició el pasado martes